Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1. Hoy estamos súper felices, contentos, ya estamos terminando este año, este 2020, y deseamos que lo estemos terminando muy bien. Ustedes también, en familia, tranquilos, contentos, llenos de salud, con muchos aprendizajes, y que todo este año pues hayan aprendido mucho con nosotros, con la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión, y que hayan entendido y comprendido cada vez más qué dice el autor de este texto en este libro llamado la Biblia. Ese es nuestro interés, ustedes son la razón por la cual nosotros existimos, la motivación nuestra en cada programa es llegar a ustedes, a sus familias, llevándoles un poco más de conocimiento para que ustedes puedan tener una buena, cercana e íntima relación con este Dios, con el Señor Jesucristo, con el Padre y el Espíritu Santo. Las personas que hablan en este texto, deseamos que disfruten este programa, que estén ahí acompañaditos, tomándose un café, un chocolate, y por qué no nos compartan sus inquietudes y preguntas a través de los diferentes canales que tenemos, y también ustedes les compartan este programa a otras personas para que muchos otros puedan también conocer a este Dios. Albanuri, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Paula, muy buenos días para ti, para la doctora Vilma, para el ingeniero Amani, para todos los que están ahí conectados. Estoy muy bien, feliz, agradecida, como dices tú. Este año, aunque muchos creemos que ha sido duro por tantas situaciones, pienso que la mejor forma de culminarlo sería conociendo de este Dios, relacionándonos con Él, y a través de esos programas nos ha permitido el Espíritu Santo conocer a cada uno de ellos, pero sobre todo que podamos recibir ese regalo de vida, de salvación y de perdón de pecados que nos regaló el Señor Jesucristo al morir en la cruz. Él, siendo Dios, se hizo hombre y se montó en esa cruz para que tuviéramos vida, perdón de pecados y salvación. Resucitó, está vivo y se relaciona con nosotros, así que es una buena forma de terminar el año y es el mejor regalo que cualquier ser humano puede recibir, así que esperamos que ustedes lo hayan recibido y que además lo compartan a muchas personas, como dice Paula, compartan este programa para que muchos se relacionan y conozcan. Recuerden que tenemos dos números celulares, el 317-210-0419 y el 310-436-9254. Así es, Albanuri, le quiero dar la palabra a la doctora Vilma. Que empiece la Muy doctora buenos Vilma. días a todos los oyentes. Como siempre, los felicito por haberse levantado, sintonizado, y estar compartiendo el link a los amigos, a los vecinos, a los conocidos, a los compañeros de trabajo, a los lejanos y cercanos, porque a toda persona que en este momento está sobre la tierra, le es vital conocer esto es, esta palabra del Señor, que es una palabra de vida, y de vida eterna, de perdón de pecados, de una vida nueva, y más todavía en estos días de final de año, en donde estamos con la esperanza de empezar con un nuevo año y sacudirnos todas estas pandemias que vivimos, y la mejor forma es que tengamos vida, y vida en abundancia, y vida de Dios, que es una vida eterna. Y entonces es tan importante, porque todo ser humano, como fue creado con existencia eterna, con existencia permanente, tenemos esa ansiedad, esa preocupación de esto a lo que nos estamos enfrentando, a la muerte física, pero en el Señor Jesucristo hay vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Entonces los animamos, y aquí les vamos a recordar, estamos en esta serie ya varias semanas, de esta serie de los dones espirituales del Espíritu Santo, y entonces también a los nuevos oyentes les recordamos que de pronto sintonicen, porque ya estamos finalizando por ahora. Ustedes saben que siempre les he dicho que el estudio y el conocimiento de esta palabra no se agota. Es el Espíritu Santo. Cada vez que ustedes lean, cada vez que ustedes lo escuchen, aunque escuchen el mismo programa, el Espíritu Santo, como está vivo, entonces Él les revela muchas cosas con el mismo programa que ustedes vieron ayer, que ustedes vieron el año pasado, que ustedes leyeron hace una semana. Les vuelve a revelar más cosas, y les amplía, les amplía, les amplía, y los bendice, y los llena de sanidad, de revelación, de conocimiento, de poder.
de vida. Eso es lo importante que es la palabra de Dios aquí escrita del Espíritu Santo. Entonces, los dejo aquí con los compañeros de equipo, con el ingeniero Amán y con todos, a que hagamos un corto repaso para terminar ya esta serie a partir de hoy. Así dice, ingeniero Amán, ayúdanos con el resumen, por favor. Bueno, no, primero de todo, saludos a todos. Una mañana muy agradable la de hoy. Muy contento por la compañía de mis compañeras, con las que comparto bastante. Y me gusta mucho desarrollar esta actividad con ellas. Esta es una serie de programas de los dones. Hemos hablado de los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales del Espíritu Santo, no de cualquier don, sino dones del Espíritu Santo específicamente. Hemos recordado a quién se le dan estos dones y hemos tocado diferentes dones. Hemos hablado del don de ciencia, del don de sabiduría, dones de sanidad, de milagros, don de profecía. Tenemos pendiente el día de hoy hablar sobre el don de lenguas. Hemos hablado también del don de discernimiento espiritual. Entonces hemos tocado todos los dones que la Biblia nos menciona, pero más que nada hemos entendido que es un regalo del Espíritu Santo. Un regalo para aquellos que hemos creído en este Señor Jesucristo, el que nos habla la Biblia, el que murió por nosotros y nos dio vida. Un regalo para nosotros y es para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Entonces, son varios programas, tenemos una serie más o menos de 5 programas ya publicados, que es bueno que cualquier persona que lo vaya a revisar se vea toda la serie. Son 5 programas específicos de algunos dones y 5 programas explicando los dones a nivel general. Entonces, es una serie prácticamente de 10 programas que pueden encontrar en YouTube, como Aprendiendo Biblia sin Religión en YouTube. Pueden encontrar toda la serie de dones del Espíritu Santo que hemos realizado hasta ahora. Entonces, siempre hemos leído Primera de Corintios como base de Primera de Corintios 12, donde hemos seguido esta explicación y señalamiento de los diferentes dones espirituales, pero también el resto de la Biblia. Recuerden que es una unidad en este texto. Desde Génesis nos están hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo en la creación y entonces, y está actualmente, es una de las personas que tiene naturaleza de Dios. Entonces está actuando muy comprometido el Espíritu Santo con la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces estamos leyendo 1 Corintios 12 y también hay otros partes que nos los van a leer Albanuri y Paula, en donde habla de los otros dones. No vamos a hablar de todos los dones, y hay una característica especial del Espíritu Santo, como Él está vivo y actúa a cada momento. Hay situaciones en donde el Espíritu Santo hace una actuación especial y de pronto no la vuelve a hacer, pero es una actuación, una intervención muy especial que hace el Espíritu Santo en un momento dado, que también lo vamos a ver hoy, como actuó muy especialmente en Hechos 2, el día de Pentecostés, en donde hubo una manifestación y una actuación del Espíritu Santo que no está aquí reseñada entre los dones, pero porque no esté reseñada entre los dones no quiere decir que sea una actuación del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer 1 Corintios, donde se nos habla del don de lenguas y de interpretación de lenguas, y vamos a leer las otras listas donde también nombran otros dones. Creo que en Romanos también habla, y después vamos a hablar sobre Hechos, qué pasó en Hechos 2 cuando fue derramado el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Entonces les doy la palabra a ustedes tres. Vamos a empezar con 1 Corintios 14, con esa, doctor. Listo, vamos a empezar con esa, la leímos la semana pasada. 1 Corintios 12, donde habla de lengua e de todos. Ok, 1 Corintios 12. Desde el 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia,
según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Hasta ahí. Y también hay otra lista en Romanos. Romanos. De esos de Romanos no los vamos a explicar porque nomás con su solo enunciamiento, enunciación, se comprende a qué se refieren esos dones. Vamos a leer Romanos 12, Doc. Vamos a leer desde el 12:1, ¿sí? Como para un poquito el contexto. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el de enseñar, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces miren que ahí también hay otros dones espirituales, otras manifestaciones del Espíritu Santo en el cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces es para provecho, para crecimiento de los miembros de la iglesia, para utilizarlo. Y hay unos dones que, como ya hemos hablado, que no solamente son para la iglesia, sino también para de la iglesia hacia el mundo en general, a todas las personas, en donde el Espíritu Santo también manifiesta su misericordia, manifiesta su administración, su servicio. Y entonces vamos ahora a ocuparnos específicamente de lo que pasó en Hechos. Entonces, si Paula de pronto nos lee lo de Hechos, creo que es capítulo 2, que fue lo que pasó en Hechos, para ya dedicarnos en 1 Corintios 14 a hablar y a escuchar al Espíritu Santo y su revelación sobre el don de lengua, interpretación de lenguas. ¿Por qué hemos decidido ocupar un espacio más amplio para el don de lengua e interpretación de lengua? Porque se ha dado mucha confusión con este don. Y entonces se ha distorsionado, se ha usado equivocadamente, después cuando estemos hablando, hay muchas personas que consideran que es una señal de espiritualidad, que es una señal como de dominio sobre este don, sobre los otros dones, como si fuera señal de salvación o cualquier cosa de esa, y vamos a ver que el Espíritu Santo dejó muy claro en qué consistía el don de lenguas e interpretación de lenguas. Entonces, Paula, léenos en Hechos, a ver qué fue lo que pasó en Hechos. Así es, doctora. En Hechos 2 dicen, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron las lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando?
¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, no sé si sigo leyendo, doctora. Sigue leyendo que nos da comprensión. Perfecto. Varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en estos días y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en la cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios de todos nosotros, de los que todos nosotros somos testigos, Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Es muy interesante, disculpa que te interrumpa, es muy interesante, mire, si uno termina leyendo todo el capítulo, se le amplía la comprensión de lo que está pasando ahí. Esto no es el don de lenguas espirituales, es lo primero que dice, que es el cumplimiento de una promesa a la humanidad, a David, al mundo, que es una promesa en la fiesta de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Y hay alguna diferencia aquí, no son los dones espirituales dados a la iglesia, dice que derramará su Espíritu sobre toda carne, para que el Espíritu Santo redarguya, de la fe para creer en el Señor Jesucristo, y comienzan ellos a predicar y a mostrar quién es el Señor Jesucristo, que murió, resucitó, que está vivo, que ellos son testigos, y comienzan a hablar de ser testigos de quién es el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, que resucitó, que está vivo. Y si ustedes siguen leyendo, es sumamente importante, y las personas que están ahí y comenzaron a creer, y el Espíritu Santo a actuar sobre ellos para que creyeran en esta persona y en esta obra del Señor Jesucristo, fueron salvados. Entonces se les dio salvación y vida eterna. Pero desde un comienzo vean que el Espíritu Santo es tan objetivo, tan claro, tan preciso, que mira que dice que comenzaron a ellos a escuchar en otros idiomas y en otras lenguas humanas, no son lenguas espirituales,
son lenguas humanas, idiomas humanos. Entonces aquí no está actuando el don de lenguas, ni de interpretación de lenguas. Muchos han confundido y han determinado, no leyendo bien, no escuchando bien. Nosotros aquí estamos leyendo la traducción en español, pero en ese momento, en esa situación, en ese contexto específico, Pedro y los apóstoles que estaban ahí y los miembros de la iglesia, que fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos, como una promesa, como un resultado, como un fruto del Señor Jesucristo haber muerto y resucitado y estar vivo. Fue un derramamiento de un fruto que había sido prometido desde el Antiguo Testamento. David había hablado de eso, como dice ahí. David ya había en los salmos y en los escritos de David, también había anunciado esto. Era una promesa que también Dios le había dado a la humanidad a través de varias personas. En Abraham se lo prometió, a Adán y Eva se los prometió, a Jeremías, en Joel volvió a David, se lo prometió. Entonces, que se estaba cumpliendo esa promesa hace 2000 y pico de años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y Pedro y los demás apóstoles y los demás miembros de la iglesia que estaban ahí reunidos, porque no solamente estaban reunidos 12, si ustedes leen el capítulo 1 de Hechos, les dice que estaban reunidos 120 discípulos, entre hombres y mujeres. Entonces, también esa creencia errada, ese conocimiento errado, muchas veces uno está creyendo conocimientos errados, ¿no? Y uno está creyendo hasta mentiras. Entonces, no estaban solamente los 12, estaban los 12 y 120 discípulos entre hombres y mujeres, donde fue derramado el Espíritu Santo, pero también fue derramado sobre inconversos. Figúrense, para que presenciaran este acontecimiento anunciado a toda la humanidad. Cuando estaba hablando antes de empezar, que estábamos hablando, Amán y yo, Amán me decía, es como una especie de milagro, pero no es el don de milagro, es una actuación poderosa del Espíritu Santo en ese momento. Entonces es muy diferente el don de milagros a esta actuación poderosa del Espíritu Santo en ese momento. Y no podíamos decir si lo repite o no lo repite en alguna circunstancia, pero no es un don espiritual, no es de los dones espirituales que le da la iglesia y que sus dones son permanentes, son irrevocables los dones y los ministerios, que ya hemos hablado de eso. En cambio, sucedió en esa época, no quiere decir que no pueda actuar el Espíritu Santo de la misma forma en otro momento, en otro contexto, en otra situación, pero fue muy especial, esta actuación fue muy especial del Espíritu Santo en cumplimiento a esta promesa. Después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, son los primeros frutos de la obra del Señor Jesucristo para salvación y el derramamiento del Espíritu Santo sobre las personas, tanto creyentes como incrédulos, como no creyentes, para salvación. Pero aquí sucede algo muy particular. Aquí una actuación del Espíritu Santo muy particular. Estos discípulos del Señor Jesucristo, Pedro y los demás, son galileos. Ellos en el primer siglo hablaban ya arameo, hablaban griego, pero lo más seguro es que estaban hablando, como nos dice el texto, en su propia lengua. O sea, estaban hablando el arameo, que era lo que ellos hablaban en el primer siglo. También hablaban algunos hebreo antiguo, pero era muy escaso. Eran ya los escribas, los traductores, los académicos que seguían comprendiendo el hebreo antiguo, pero la gran mayoría en este primer siglo hablaban griego, comprendían griego, también a veces otras lenguas de otros pueblos, pero en ese momento se reunió. Recuerden que están en una fiesta nacional del pueblo de Israel. Entonces hay muchos israelitas en Jerusalén en ese momento.
de todos los confines del Imperio Romano. Entonces, supongamos, un israelita que estuviera en una ciudad caldea, hablaba caldeo. Por eso dice partos, elamitas, todos estaban reunidos en Jerusalén en esta fiesta. Recuerden que acaban de celebrar la Pascua, están celebrando la fiesta de Pentecostés, que son fiestas del pueblo de Israel, y entonces hay mucha gente, y no solamente israelitas, sino de otros pueblos que están ahí reunidos y están de turisteo, celebrando las fiestas de Pentecostés y de la Pascua y de todas estas fiestas nacionales que está celebrando el pueblo de Israel y que lo están celebrando en Jerusalén, y hay una cantidad de turistas, podríamos decir así, prosélitos, israelitas, extranjeros que estaban en ese momento participando de las fiestas. Y entonces estos discípulos están hablando en arameo, no nos dice directamente, pero por el contexto, por el tiempo en que están hablando y por lo mismo que nos dice aquí el Espíritu Santo, que son galileos. Entonces están hablando la lengua particular de esa región de Galilea, pero cada uno lo oye en su propia lengua, en su propio idioma. Doctora, discúlpame con lo que estás explicando. Aquí en el 2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad de expresarse. O sea, yo había entendido, era que ellos estaban hablando en arameo y los demás escuchaban en su lengua. Pero según este versículo, dices como que ellos, o sea, lo que estaban hablando también en las lenguas de estas personas. ¿Es así? Sí, y hubo una traducción simultánea. Los miembros de la iglesia, los creyentes, los discípulos del Señor Jesucristo, ahí los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, 120 personas. Primero nos dice eso. Y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, pero no en lenguas espirituales. Ahí nos está diciendo muy claramente. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Es que son 120 personas, entonces, montados en una tarima. No, comprende. Estaban ahí en la plaza, unos estaban hablando con uno en su propia lengua, otros estaban hablando, y por eso en el 2:14 nos dice, pero Pedro se puso en pie. Entonces todos los demás callaron y Pedro comenzó a hablar. Entonces Pedro ya comenzó a hablar en lengua, todos eran galileos y entonces estaban maravillados. Bueno, ¿y por qué me está hablando a mí a nivel personal en mi lengua? ¿No es? Pero cuando ya también Pedro habló y se paró, todos escuchaban. Pedro era el único que estaba hablando y estaba hablando en Galileo y todo. Allí hubo varias manifestaciones del Espíritu Santo. Exacto, fueron diferentes situaciones, porque al principio yo pensé que era que ellos estaban hablando en arameo y los demás lo escuchaban en su lengua, pero lo que vemos es que pasaron dos cosas. Una, que los miembros de la iglesia hablaban en las lenguas de las otras personas, en los idiomas, digámoslo de esta manera. Y en otro momento era que se hablaba en arameo, que fue en el caso de Pedro, y luego los demás sí lo escuchaban en su propia lengua. ¿Es así, doctora? Exacto. Entonces hubo varias situaciones ahí de actuación del Espíritu Santo, de una actuación como de el comienzo del caminar de la iglesia del Señor Jesucristo, de llevar, y miren que Pedro ya se pone en pie y comienza a hablar, a predicar al Señor Jesucristo, a mostrar al Señor Jesucristo para salvación. Y si ustedes siguen leyendo el capítulo, también se van a encontrar los resultados de esta predicación de Pedro, en donde arranca el ministerio de la iglesia del Señor Jesucristo, que es llevar la persona y la obra del Señor Jesucristo, esta buena noticia, que es lo que se conoce como el Evangelio. ¿Qué ahora son las buenas noticias para la humanidad? La buena noticia es que tenemos un Salvador, que es el Señor Jesucristo, que nos salva y que murió, resucitó, que es Dios hecho hombre, como al principio también les decía Albanuri. Eso es mostrar, predicar el Evangelio, presentar la persona y la obra del Señor Jesucristo para que todo aquel que crea, que también esa fe
nos las da el Espíritu Santo, como hemos hablado en esta serie, en estos programas. Entonces hemos creído porque el Espíritu Santo nos dio la fe ante la presentación del Evangelio, que es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Pero aquí sucedió un hecho extraordinario. Y como les estaba explicando Paula, cuando ya comenzó a leer en detalle, eso es lo importante, cuando uno comienza a leer en detalle y lo que está diciendo el Espíritu Santo. Y leyendo todo el concepto, todo lo que el Espíritu Santo está hablando alrededor, y no sacar por versículos, por palabras, por detalles, y sacar toda una doctrina, no teniendo en cuenta lo que está diciendo el Espíritu Santo y el contexto interno, y también teniendo en cuenta el contexto externo de lo que está pasando. Aquí entonces no fue lenguas espirituales. Es lo primero, no son lenguas espirituales, son lenguas e idiomas humanos de los pueblos, de las lenguas que se hablaban en esos días, ¿no? Y esto podríamos llamarlo como una traducción simultánea. El Espíritu Santo actuó en forma espiritual y en forma espectacular, con todo su poder. Fue impresionante. Todos estaban maravillados, todos estaban sorprendidos, todos estaban alarmados. Algunos, porque no le entendían lo que hablaban, pensaban que estaban hablando borrachos. Algunos no les alcanzaban a entender qué es lo que están diciendo. ¿Comprende? Y escuchaban por allá, escuchaban como francés. Escuchaban por acá, escuchaban inglés. Y ustedes saben que cada lengua tiene su pronunciación y su enroscamiento de lengua. Entonces, por allá ellos paraban la oreja y escuchaban por allá una lengua extraña que ellos no conocían, ¿comprende? Y volteaban para acá una lengua extraña. Se acercaban a este grupito, una lengua extraña. Miraban y este es de Inglaterra, porque Inglaterra, los ingleses estaban bajo el dominio de Roma. Entonces ellos escuchaban lo que estaba escuchando y lo oían hablar a este que tenía al lado, pero es que este no está hablando como una lengua extraña. Este habla una lengua extraña, pero está escuchando lo mismo que yo estoy escuchando en francés. Y si este me miraba a mí, decía, pero este está hablando francés. Y entonces esa lengua no la entiendo. Este no entendía lo que este estaba hablando y lo que este estaba escuchando, pero este entendía lo que estaba hablando. ¿Sí me explico? Todo este prodigio, toda esta actuación poderosísima del Espíritu Santo. Y está registrada aquí como única. Aunque el Espíritu Santo le había hablado y también había prometido en Isaías, le hablará en lenguas extrañas y no entenderán. ¿Comprende? Y les hablará en lengua comprensible y no entenderán, porque han endurecido sus oídos para escucharme a mí, dice en Isaías, este Dios, a relación al pueblo de Israel. No sé si Amán puede también y Albanuri a hablar y aportar en estas situaciones. Esto fue un hecho extraordinario y prodigioso, ¿no? Yo en este momento me parece muy emocionante y lleno de amor este hecho, porque lo que yo veo en este momento, no sé, y tú me corriges, es que el Espíritu Santo, como tú dices, ese fue como el momento del inicio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y sabemos que la cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. Y la iglesia es el cuerpo de Él. Entonces se estaba presentando en ese momento al Señor Jesucristo. Y me parece muy especial porque habían personas de muchas regiones y que el Espíritu Santo haya logrado que una sola persona presente al Señor Jesucristo, pero que todos entiendan. Y hace poco me pasó, yo tengo una amiga que está en Estados Unidos y varias veces le presentaba al Señor Jesucristo, ella se hace la que no, pero fue algo muy particular este año. El jefe de ella le dio COVID, estuvo muy mal y me llamó y me dijo que por favor, mándame un mensaje para él, pero él habla en inglés. Entonces, en ese momento, por ejemplo, yo pensaba, qué rico yo hablar inglés, y yo creo que lo mismo pensaban los discípulos.
los apóstoles, que bueno, nosotros poder hablarles en todos los idiomas para que todos entiendan y todos conozcan al Señor Jesucristo, la persona y la obra del Señor Jesucristo. Entonces me parece un hecho súper poderoso. Pues a mí me tocó recurrir a un amigo que habla inglés y le pedí que me mandara una carta escrita en inglés para dársela a este señor. Pero yo en ese momento pensaba, y yo creo que muchas veces uno se encuentra en esas situaciones, y yo estaba, como a mí me gusta como traer todo a mi contexto, estaba aquí pensando yo alrededor de muchas personas que hablen diferentes idiomas y que el Espíritu Santo haga ese hecho tan poderoso, eso es una cosa maravillosa. O sea, el Espíritu Santo lo que permitió fue que todas las personas conocieran en ese momento, escucharan sobre el Señor Jesucristo, sobre su Salvador, sobre su Dios, para que se derramara y para que recibieran salvación y vida eterna, porque la salvación es por conocer, creer en este Señor Jesucristo. Entonces me parece un hecho súper poderoso y súper maravilloso. Hace 8 días nos dejaste a todos, incluyendo a Paula, a Mani, a mí, nos dejaste con la... Sí. Recuerdo que Paula y yo quedamos, ay, no nos dejen así. Inclusive les dijimos a los oyentes, por favor, ayúdenos. Y uno de los oyentes, quería contarte, como también para aclararle a la oyente, una oyente nos dijo que si sería profecía. Dijo, no será profecía. Otra persona me manifestó por el chat que si no era discernimiento de espíritus. Entonces, muy bueno que hoy pudo el Espíritu Santo revelarnos este hecho tan maravilloso, que no es ni profecía, no es ni discernimiento, tampoco es don de lenguas, sino que fue una manifestación. No, No, fue una manifestación especial para ese momento, entendiendo lo que se estaba haciendo, que fue muy bueno haber leído todo el contexto. El contexto. Se les estaba presentando al Señor Jesucristo. Entonces se necesitaba que todos escucharan y comprendieran. En ese momento, y ellos se iban para sus pueblos. Y de esa forma se regó el evangelio en la lengua de cada uno, en la lengua de cada uno. Porque ellos ya cuando se acabaran la fiesta, la mayoría, como sucede con las fiestas, la mayoría se iba para sus pueblos y para sus casas. Entonces se iban ya salvos y con el evangelio y con el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo comenzó, y por eso comienza con estos capítulos 1 y 2 de Hechos, y comienza la propagación, y la iglesia del Señor Jesucristo en ese momento se regó por todo el imperio, y el evangelio se regó por todo el imperio y llegó a los últimos, a todos los confines del imperio y a todos los pueblos, y principalmente al pueblo de Israel, que estaba regado en todo el imperio, pero también le llegó a los gentiles. También le llegó a los gentiles, a los que no pertenecían al pueblo de Israel, o sea, le llegó a toda la humanidad. El Señor Jesucristo murió por cada ser humano, sea del pueblo de Israel o no sea del pueblo de Israel. Para nosotros también murió, que no somos del pueblo de Israel, para nosotros también murió. No tengo yo descendencia israelita, sino por allá en mi árbol genealógico, llegando será por Abraham, será, o por Adán, yo no sé por dónde, por Setura, que también era una esclava egipcia. Entonces, y que era espectacular, ¿no? Entonces, pero llegó hasta el día de hoy, ha llegado la persona y la obra del Señor Jesucristo, que es el evangelio, que es la buena noticia de parte de Dios, o sea, de parte del Padre, de parte del Señor Jesucristo y de parte del Espíritu Santo, pero el que es nuestro Salvador, el que murió, fue el Señor Jesucristo, el que resucitó fue el Señor Jesucristo. Intervinieron el Padre y el Espíritu Santo, y aquí vemos interviniendo el Espíritu Santo, interviniendo el Espíritu Santo poderosamente, presentando al Señor Jesucristo en todas las lenguas, en todos los idiomas, y también lo vemos aquí con las diferentes traducciones del texto bíblico. El texto bíblico ha sido traducido, es el único texto escrito de la humanidad, el único texto escrito de la humanidad que ha sido traducido a todas las lenguas, a todos los idiomas, y el Espíritu Santo ha estado pendiente. No que el Espíritu Santo haya hecho las traducciones, pero ha estado pendiente de las traducciones.
ha sido traducido a todas las lenguas, a todos los idiomas, y está siendo traducido a todos los dialectos. Y lo ha hecho comprensible a cada persona. No importa que esa persona sea ya de una tribu que nunca ha salido, haya llegado el evangelio y le ha llegado en su lengua, en su lengua. Y el Espíritu Santo se lo ha revelado. A mí él me revela en español, les digo. Doctora. A mí él nunca me ha revelado ni en inglés, ni en francés. Me ha revelado, todo me lo ha revelado en español. Esto que estábamos hablando de lo que pasó en ese momento de traducción simultánea y de comprensión y revelación para las personas en ese momento, analizaba qué es lo que sucede en la actualidad con las traducciones. O sea, el Espíritu Santo estaba mostrando también lo que iba a hacer con esta palabra en el mundo. O sea, yo no lo había visto de esa manera. Claro. Doctora. Claro. Él lo sigue haciendo, no digamos entre comillas, con esa espectacularidad de Hechos 2, pero sí sigue siendo espectacular. Que a mí me revelen en una traducción en español, eso es espectacular. Eso es espectacular, y me revele y me haga comprender en español. Eso es una espectacularidad, porque este texto fue emitido en hebreo, arameo antiguo y griego antiguo. Sí, doctora, y sobre todo porque hay muchos libros antiguos que no han sido traducidos, por ejemplo. No han sido traducidos. Y las personas que no conocemos esos idiomas nos quedamos sin conocer ese conocimiento, por ejemplo. Hay cantidad de libros. Un amigo mío que ya cuando estaba próximo a morir tenía una excelente biblioteca en inglés. Y me dijo, vea, te la regalo toda si me aprendes inglés. Porque estos libros, muchos de estos libros no han sido traducidos. Entonces, ¿para qué te la voy a regalar? ¿Para qué te la voy a regalar? No aprendí inglés, no me la regaló. Digo, ¿para qué te la voy a regalar si no has querido aprender inglés? Yo siempre le he discutido con él, no es que no haya querido. No tengo la neurona para aprender idiomas extranjeros, escasamente, pero ha sido tan misericordioso, porque yo cuando hablaba con él, él era también creyente, maestro de la Biblia, entonces de la palabra del Señor. Cuando nosotros hablábamos muchas veces, miren lo que me reveló el Señor en esta traducción en español. Entonces me decía, no te creo. Digo, ¿cómo así que no me crees? Eso está escrito en este libro, y me pasaba un libro en inglés. Tú te lo leíste, digo, pero ¿dónde me lo voy a leer si tú sabes que yo no sé inglés? Es que tú te lo leíste. Digo, no me lo he leído. Ve esa explicación tan detallada, tan objetiva, ¿de dónde la sacaste? Digo, pues de aquí, de esta Biblia. De aquí el Espíritu Santo me ha mostrado, pero es que esa está en español. Digo, a ti te la reveló en inglés porque tú sabes inglés, ¿no? Pero a mí me la reveló aquí en español, que está diciendo lo mismo. Y él insistía, tú te leíste ese libro. Ya cuando me fue conociendo, que se dio cuenta que yo no sabía inglés, fue que me creyó. Pero me afirmaba y discutíamos, hombre, yo no me he leído ese libro en inglés, ¿cómo me lo voy a leer en inglés? No, mira que el Espíritu Santo sigue haciendo eso, o sea, él lo sigue haciendo con nosotros. En nuestro idioma, él permite que sea revelado a nosotros el conocimiento de ellos tres. Entonces ese fue como el inicio inclusive de la iglesia del Señor Jesucristo, de darlo a conocer. Entonces ese es un hecho muy especial, muy especial. Pero otra cosa que yo quería visualizar de ahí es que, y es algo importante de lo que venía hablando la doctora y lo que dice Hechos en ese momento, ha ido una manifestación del Espíritu Santo, pero no fue un don. Entonces, el hecho de que estos dones sí fue un don, pero no de estos dones espirituales, sí, que estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Exacto. O sea, nosotros no podemos tampoco, y como algo bueno para analizar de este tema de los dones, es pensar que solo estamos limitados a hacer lo que los dones nos permiten hacer, entre comillas. Sino el Espíritu Santo puede hacer cualquier situación en cualquier momento. Y frente a ese tema de la traducción, el Espíritu Santo me recordaba que eso es un tema muy poderoso, pero tampoco es que sea tan poco cotidiano.
Ajá. Yo creo que no le conté a la doctora un caso que yo tuve. Yo tengo cierto nivel de inglés, pero yo no he estudiado inglés. Yo pues me defiendo hablando inglés, he hablado en inglés con otras personas, pero hay ciertos momentos en los que yo desaparezco del inglés, más cuando son charlas sociales o cotidianas. Cuando son técnicas, me va bien. Tuve una reunión una noche, hace algún tiempo, con una gente que venía de Canadá y yo tenía que ser el traductor para otra persona importante y de eso dependía un negocio y bueno, tocó hacer el intento. Y el nivel de inglés que me salió fue casi que perfecto. Pero al otro día, que ya estaba en otra situación, volví a hablar con ellos y no le entendía ni 5. Entonces, a mí me da risa es que, pues, yo sé que esa noche lo que yo tuve fue misericordia pura del Espíritu Santo para que yo les entendiera y pudiera hacer mi trabajo. Entonces, esa clase, esa capacidad, Él puede hacerlo él la y él tiene. lo ha hecho. Él a mí me permitió en ese momento, me dio el conocimiento, me dio... O sea, los milagros no son explicables. No es que a mí de repente me poseyó el Espíritu Santo y me temblaban las manos y yo hablaba. No, me dio el conocimiento para desempeñarme bien en un idioma que no era el mío. Así no fuera mi capacidad natural y me la dio por ese momento y fue un acto poderoso del Espíritu Santo en ese momento específico. Así como sucedió allá, fue un acto Yo sé poderoso. que cuando terminó la reunión y la entrevista y todas esas cosas, tú le dices, gracias Espíritu Santo, gracias. No, yo reconocí gracias, porque gracias al Señor salió perfecto, hice mi trabajo, brillé, se cumplió el objetivo. Pero fue una actuación poderosa del Espíritu Santo, como nos ha pasado mucho. Y conozco otros compañeros que son creyentes del Señor Jesucristo que han vivido situaciones parecidas por sus necesidades de trabajo, por sus necesidades de talento social. Les han sucedido cosas parecidas y lo han podido desempeñar eficientemente. Entonces, eso es una actividad poderosa que el Señor la sigue haciendo, que el Espíritu Santo la sigue haciendo hasta el día de hoy en diferentes contextos, no es el único. Entonces, y no es en como diferentes modalidades. y en diferentes Pero modalidades. eso es muy diferente a lo que tenemos en 1 Corintios, el don de lenguas espirituales. No lenguas humanas, sino lenguas espirituales. Ahora, el Señor Jesucristo, el Padre y más el Espíritu Santo, ellos en cualquier momento te pueden a ti hablar en inglés. Si tú estás predicando en un pueblo que nada más sabe en inglés, el Espíritu Santo viene y tú hablas inglés perfecto. Y también te puede enseñar inglés. También te puede enseñar inglés. ¿No es? En forma inmediata también te puede, con una actuación poderosísima y una manifestación. Y tú puedes quedar con el aprendizaje de inglés. Exacto. Ese es el caso particular de Daniel, mi esposo. Él me cuenta que, porque él todas las películas las ve en inglés. Cuando yo me siento a un lado de él a ver con él, yo le digo, ay, ponla en español porque para poder entender. Y él todas las películas las ve en inglés y le gusta mucho todo en inglés. Y yo le dije, ¿y tú cómo hiciste para el inglés? Porque yo he intentado y pues me va bien, pero pues yo no tampoco para llegar a ese nivel de escuchar y entender. Y él me cuenta que cuando estaba más o menos en octavo grado del colegio, tenía muchas dificultades y estaba en un colegio bilingüe. Le iba muy bien en todas las materias, pero estaba muy mal en inglés y creo que hasta les iba a tocar sacarlo. La mamá, bueno, fue una situación muy tenaz y él me cuenta que eso marcó la vida de él y que él recuerda que una vez su mamá, él estando muy niño, le dijo, pidámosle al Espíritu Santo que te ayude porque tú quieres seguir en ese colegio. Y él le dijo, sí, yo quiero seguir en ese colegio, que fue muy traumático para él esos años, y le pidió al Espíritu Santo, ellos dos le pidieron al Espíritu Santo que para él se le facilitara entender el inglés, hablar el inglés, todo. Y él me dice que eso fue una cosa, una manifestación del Espíritu Santo. Y entonces eso es lo que estamos hablando, son manifestaciones del Espíritu Santo. Y él me dice que desde ese momento él aprendió inglés. Él me dice, no tengo ni cómo explicarte cómo fue no, fue una manifestación del Espíritu Santo y en estos momentos él escucha todas las conversaciones en inglés y las entiende, todas las películas, se le facilita mucho el inglés, pero fue una manifestación poderosa del Espíritu Santo en ese momento. Que ellos le pidieron. Ellos, la mamá y él. Porque aquí también el que desee dones espirituales, que los pida. Que los pida para provecho y crecimiento de la iglesia o de miembro de la iglesia. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 14, donde nos habla
del don, ya sí, del don espiritual de la iglesia, de hablar en lenguas espirituales. Es muy diferente a lo que sucedió en Hechos y de lo que hemos estado hablando. Eso eran lenguas humanas. Aquí son lenguas espirituales y ya nos leíste en 1 Corintios 12 diversos géneros de lenguas espirituales. Entonces, la lengua espiritual no siempre es como la misma forma, la misma palabra, la misma pronunciación. Una persona, el Espíritu Santo, con el don de un género de lengua espiritual, puede hablar, puede predicar dentro de la iglesia, de la reunión de la iglesia, repetir durante media hora la misma palabra. Media hora la misma palabra y no está diciendo lo mismo. Entonces, separa el que interprete la lengua, que también es otro don, la interpretación de lengua, y entonces dice, vea, el Señor está diciendo esto. Cuando dice, el Señor está diciendo esto, y recuerden, ya es una profecía. Entonces, el que interpreta la lengua, ya la interpreta en lengua conocida para los que están ahí reunidos. Se habla, esta persona habla en una lengua espiritual y dura media hora predicando y hablando con la misma palabra, la misma palabra. Cuando se para, el que tiene el don de interpretar la lengua, es todo un discurso, es toda una predicación que la dice, en este caso mío, la diría en español. Entonces ya yo comprendo qué fue lo que dijeron en ese género de lengua, ¿no? Entonces vamos a leer en 14, que nos habla desde el 14:1, vamos a hablar que nos habla de el hablar en lenguas e interpretación de lenguas espirituales. Ya analizando la diferencia de lo que pasó en Hechos y que puede seguir pasando y sigue pasando, y cómo vamos a limitar al Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a decirle al Espíritu Santo, como eso no es un don espiritual de lengua, entonces usted no lo puede hacer? No, nosotros no nos podemos poner en ese plano. Lo que sí lo hemos dicho siempre es de dónde procede esa actuación. ¿De dónde procede? ¿De quién procede? Si procede del Espíritu Santo o no procede del Espíritu Santo. Porque también hay muchas prácticas de personas de que tienen lenguas espirituales, pero no proceden del Espíritu Santo. Recuerden que lo primero que hemos trajinado y repetido es que proceda del Espíritu Santo. Y para proceder del Espíritu Santo tenemos que conocer el Espíritu Santo y saber cuándo procede el Espíritu Santo. Eso es sumamente importante. Pueden estar diciendo, como vimos también en Hechos, pueden estar diciendo una cosa cierta, pueden estar repitiendo la palabra escrita del Señor. Hay cantidad de doctrinas y de personas que se saben hasta la Biblia de memoria y la repiten y no la tuercen repitiéndola. Pero no está el poder del Espíritu Santo ahí. No está el Espíritu Santo ahí. Pero dime, es que estoy leyendo aquí la misma Biblia y es lo que está diciendo. Recuerden que también Satanás repite las mismas palabras que están escritas. Muchas personas ya se saben de memoria la Biblia, pero no lo está diciendo sino la carne de esa persona, la inteligencia de esa persona, el entendimiento de esa persona, pero no está actuando el Espíritu Santo, no está actuando el Padre, no está actuando el Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que tenemos que determinar quién es el que procede, de dónde procede ese milagro, de dónde procede ese prodigio, de dónde procede esa enseñanza, de dónde procede ese conocimiento, porque si no, es letra, es palabrería, aunque esté repitiendo las mismas palabras que están escritas aquí en la Biblia. Y no las tuerzan ni las cambien, pero ya se convierte en letra, en sonido, en palabrería, pero no es poder ni manifestación ni del Padre, ni del Señor Jesucristo, ni del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer rápidamente en 1 Corintios 14:1. Bueno, señor. Y lo vamos a leer así hasta el 33.
33 o 34, hasta el 33. Perfecto. Está bastante larguito, pero lo vamos a leer para poderlo entender. Bueno, Señor. Dice, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa o el producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que toca el de la flauta o el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿qué se preparará para la batalla? Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dices? Pues hablaréis al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendecís solo al espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que decís? Porque tú das gracias, tú das gracias, bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas, más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos, pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 por turno y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a las profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, ahí todos escuchamos. Entonces yo quisiera que cada uno aportara en esta lectura qué captó del don de lenguas espirituales. Él saca un ejemplo aquí de que toda lengua extraña tiene que tener una traducción. Lo llama aquí interpretación de lengua. La misma persona que habla en lengua puede tener la interpretación de lengua, pero muchas veces el Espíritu Santo a esta persona le da el don de lenguas espirituales y a otro miembro de la iglesia le da el don de interpretación de lengua. Recuerden que él reparte a los miembros de la iglesia
para que nos ayudemos y nos necesitemos mutuamente y haya unidad. Entonces, cada uno va a expresar qué le quedó de la lectura, qué comprensión, qué revelación le quedó de esta lectura de 1 Corintios 14, sobre don de lenguas espirituales e interpretación de lenguas. Doctora, pues, me parece algo muy importante y muy interesante que leo yo, es que a la final, o sea, el objetivo final es la edificación. Lo que se haga es para edificación, no para demostración, no para nada más. Y otra cosa es que hay diversidad de dones, o sea, que no es un requisito. El don de lengua no es un requisito de nada. Alguno tendrá don de lenguas, otro tendrá don de interpretación. Ajá. Que incluso si hablamos de hacia los externos, es más importante profetizar para que entiendan o hablar en lenguas humanas, llamémoslo así, pero palabra del Señor, doctrina, exhortación, profecía, que hablar en lenguas, porque la hablar en lenguas no lo van a entender. Nos pasa a todos, como decía Alba Nuri ahorita, es una película en inglés, dice por favor pónganla en español porque no voy a entender. Y le pueden estar dando el mensaje más sabio de este mundo. No tiene cómo entenderlo. Entonces, el objetivo final de todo va a estar en la edificación, el crecimiento y lo demás. Cualquier don que salga, incluido el don de lenguas, tiene que salir en ese propósito. Y mientras ese propósito no se vaya a cumplir, no tiene sentido. Y muy importante lo que dice ahí, el que lo tenga, hable para sí mismo y para Dios. Y entonces ya es algo personal. Si no hay interpretación, hágalo personal y háblelo personal, porque no va a tener fruto de edificación en la iglesia. Entonces, de pronto hace algunos programas habíamos dicho que de pronto se ha generado como una imagen de que el don de lenguas es como una máxima expresión de la espiritualidad. No, es una expresión más. Es una expresión más. Donde incluso tiene una condición. Si no hay interpretación, más bien que calladito y úselo. Y alguien dirá, está hasta limitado, está hasta limitado. ¿no? Y alguien dirá, entonces, ¿para qué el Espíritu Santo se lo da si no hay interpretación? Para su crecimiento personal. Aprovechen lo personal. Y cuando vaya a hablar, entonces, ya hable. O sea, compartir lo que aprendió, compártalo. Compártalo con palabras. En este Pues, caso, comparta lo que le fue revelado en lenguas, compártalo en español, mijito. Exacto. Entonces, a mí no me venga, los dones no son para chicanear, hombre. Los dones no son para uno hacerse famoso y que todo el mundo lo vea y que es el súper espiritual. Todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo tenemos el don del Espíritu Santo y tenemos los dones del Espíritu Santo. Entonces, ninguno está sin ningún don. No hay miembro de la iglesia del Señor Jesucristo que no tenga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifiesta y le da ciertos dones y dice, todos tienen los mismos dones, todos tienen el don de no. Y yo he estado en reuniones de iglesias del Señor Jesucristo, de iglesias, y todo el mundo comienza a hablar en lenguas. Todo el mundo, es una algarabía. No es una algarabía, todo el mundo hablando. Y yo digo, pero ¿cómo así? Es que no han leído, no han leído. No se puede hacer así. Y aunque yo tenga el don de interpretación de lengua, en ese momento no funciona. Porque en ese desorden, en ese caos, en esa confusión, el Espíritu Santo no actúa. Eso no procede del Espíritu Santo. Ese desorden no procede del Espíritu Santo. Y entonces todos los que están ahí reunidos, y puede haber de interpretación de lengua, pero aún de interpretación de lengua se queda callado. Lo primero que le dice su don de interpretación de lengua, mijito, quédese callado, porque ese espíritu del don está sujeto al que interpreta lengua. Entonces el que interpreta lengua se queda ahí callado. ¿Cómo va a empezar? Entonces, allá fulanito de camisa roja, miren que está diciendo esto, fulanito, sentate acá. No, el Espíritu Santo no es de confusión, no es de caos, no es de enredos. Entonces, eso no procede del Espíritu Santo, no procede. Y yo sé que muchas personas, miembros de iglesias del Señor Jesucristo, locales,
están diciendo, pero ¿cómo la doctora está diciendo que no procede del Espíritu? No procede, porque ya están aquí en contradicción con lo que el Espíritu Santo dijo. No soy de confusión y es de uno en uno. Habla el primero, se sienta, hay quien le interprete, y si no hay quien interpretación de lengua, y si el Espíritu Santo no interpreta en lengua comprensible para los que estamos ahí reunidos, el Espíritu Santo acaban de decirle, cállese, mijito, cállese, cállese y no hable, ¿no es? Entonces, ahí de la lectura que le quedó a Albanuri y a Paula. Pues yo, como decía el ingeniero Amán, vi dos características muy especiales de los dones, y son que están revestidos de amor y de servicio. O sea, ¿qué veo yo? Y especialmente cuando habla de este don, el Espíritu Santo refleja mucho para qué son los dones, que no son para provecho propio. O sea, lo que yo veo es que son más para provecho y edificación de otros, y en especial de la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, es para la edificación del Señor Jesucristo. Me llamó mucho la atención, y es una cosa que yo le he agradecido mucho al Espíritu Santo desde que me presentaron al Señor Jesucristo, que ellos tres son muy claros. Ellos no son de confusión, no son de enredo, no son... Y que la fe es con conocimiento y con entendimiento. Entonces me pareció muy especial esa parte donde dice que prefiero dar 5 palabras comprensivas que 10,000 palabras que no sean comprensivas para las personas. Y donde dice, pues si vas a hablar, habla en lengua, pero también que sea una oración que pueda ser interpretada o comprendida. Entonces, y esa parte donde dice, porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, es muy importante, y el Espíritu Santo recalca mucho acá la importancia, y como decía Manny, por eso hacía referencia a lo que él dijo, que también me llamó mucho la atención, que es para edificación de la iglesia. Y me llama mucho la atención esas dos características que muestra cómo están revestidos de amor, porque amar es pensar en el otro, no en mí. Que el otro entienda. Exacto, y en servicio, porque los dones muestran ese servicio para el otro, y en este caso para la iglesia del Señor Jesucristo y para la edificación de la iglesia. Entonces me parece muy, muy especial, y muy especial del Espíritu Santo revelarnos que es con entendimiento, porque el ser humano, y muchas veces, y yo lo creía antes, la verdad, yo cuando no conocía del Señor, yo pensaba muchas cosas que el mundo decía, que la Biblia lo podía volver loco a uno si la leía toda, que uno no la podía leer toda, o que habían cosas que no habían como explicarlas. Y desde que conozco del Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me ha revelado su palabra, todo el tiempo lo que me ha mostrado es que es comprensible, que es clara para mí, y al contrario, ellos dicen que debe ser con entendimiento el poder creer en ellos. Con inteligencia, es con inteligencia. Y no es ahí ese fanatismo cerrado, obtuso, como sin conocimiento, sin inteligencia, sin razonamiento. La fe es con razonamiento, es racional, no es así uno saltándose al vacío y tirándose sin saber qué hay ahí o no hay ahí. No, a ellos les interesa con inteligencia, con conocimiento, en forma práctica, con habilidades, con destreza, con certeza, con certeza. Creer, la fe también es pensando, analizando, a nivel espiritual, pero también con la inteligencia, como él dice, con el espíritu, pero también con inteligencia, mijito, con entendimiento. Eso es sumamente importante, sumamente importante. Eso no es así como llevado al matareo aquí del cuello, arriando. En uno de los pasajes de los salmos dice, los tengo que arrear como bestia, mijito. Entonces los tengo que arrear como bestia, a punta de latigazo, pues, a punta de latigazo y a punta de patada como bestia. Este Dios no es así. De pronto algunas religiones o otros dioses, pero este Dios no es así. Y algunas religiones es créalo por fe, aunque no lo entienda. El Espíritu Santo se dedica a que yo lo entienda y que lo obedezca, porque como es en amor, que yo lo entienda
Y entonces el que hace eso, que yo lo entienda, es el Espíritu Santo. Hace que yo lo entienda, que yo lo comprenda y que yo lo crea, ¿no es? Pero con entendimiento y a nivel espiritual, sabiendo que la fuente es espiritual. La fuente es del Padre, la fuente es del Señor Jesucristo y la fuente es del Espíritu Santo. ¿Y de qué espíritu procede? Porque si procede de alguno de ellos tres, si procede de otros espíritus, ya no es una fuente creíble, ordenada, revelada y no procede de este Dios. Entonces, niña Paula, aquí pasando revista. Eso veo que me da un susto las revistas a mí. Pues algo que me pareció muy chévere, Doc, es donde dice, pues lo que hemos venido hablando con los ministerios y con los dones, es que muchos son para usar internamente en la iglesia y otros externamente. Y algo chévere es que dice que el don de lenguas es más como para el uso interno, porque yo hablo externamente a uno que no ha creído en el Señor Jesucristo, que nunca ha leído la Biblia, que no tiene ni idea de esto, pues lo que voy a hacer es asustarlo, y seguramente sí, porque a mí hace muchos años me pasó que fui a otra parte y eso me sacó corriendo. Entonces eso me pareció bueno porque dice, si tú quieres hablarle a un externo que no conoce, profetízale, háblale en nombre de Dios y háblale lo que Dios te manda a decir, ¿cierto? Pero si es internamente, habla en este don de lenguas, usa con la interpretación lógicamente correcta. Entonces, eso me pareció muy bueno, que debemos ser muy precisos, sí. Debemos tener claridad cuáles son los dones para uso interno de la iglesia y cuál es externo, igual que los ministerios, que también lo hablamos una vez, que los ministerios eran, por ejemplo, el ministerio de evangelistas para externamente y también para, perdón, internamente. Entonces, creo que esa es la parte que más me ha sorprendido de esta lectura, creería yo. Sí, que las lenguas son para interno de la iglesia y eso tiene que haber intérprete. O sea, pasamos el examen. Internamente en la iglesia no todos tienen el don de interpretación de lengua, ni todos tienen el don de lenguas. Entonces, y tiene que ser por turno y tiene que ser interpretado, y esa interpretación también es un don del Espíritu Santo. Esa interpretación la tiene que dar, y no es interpretación de que entonces cada uno va a interpretar diferente. Eso no es lo que está hablando. Tiene que dar palabra comprensible y la misma palabra. Y por eso mismo dice, si otro que está sentado se le revela otra cosa, se para sin que no haya confusión ni contradicción. Pero entonces se para uno y dice, no, lo que está diciendo el Espíritu Santo, yo tengo el don de lengua, y lo que está diciendo el Espíritu Santo es blanco. Y entonces otro se para allá y dice, lo que está diciendo el Espíritu Santo no es blanco, lo que está diciendo el Espíritu Santo es negro. ¿Cómo así? El mismo Espíritu Santo se va a contradecir. Ya en ese momento, el resto tenemos que decidir, o ninguno de los dos está hablando el Espíritu Santo, mire, o uno de los dos está hablando el Espíritu Santo, o ninguno de los dos está hablando el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, y por eso lo recalca aquí, no soy un Dios de confusión, no soy un Dios de contradicciones, no soy un Dios que le digo a uno una cosa y le digo al otro lo contrario. Y sucede cada ratico, muy dolorosamente, en las iglesias del Señor Jesucristo. Esto sucede cada ratico, que viene un miembro y dice, no, a mí me reveló el Espíritu Santo tal cosa. Y aparece por allá el otro y dice, no, el Espíritu Santo me reveló tal cosa. Ole, ¿cómo así que el Espíritu Santo le reveló a cada uno cosas contrarias? Sobre el mismo hecho, sobre la misma situación. Entonces, la respuesta es, o los dos están equivocados, o uno de los dos está equivocado. Pero la fuente la tenemos que buscar en el Espíritu Santo, no en las personas. La fuente la tenemos que buscar en el Espíritu Santo. Y por eso tenemos que conocer muy bien el Espíritu Santo. Conocerle la voz al Espíritu Santo, conocerle la voz al Señor Jesucristo, reconocer. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, los míos reconocen mi voz. Y reconocen la voz del Padre, como también nos dijeron ahí, le hablaré a pueblos en lengua extraña y no me entenderán ni me creerán. Es que para poder creer tengo que entender. Yo no sé de dónde nos inventamos
que yo puedo creer en algo que no entiendan o algo que no me haya sido revelado o explicado. Cualquier cosa, cualquier rama del conocimiento. Si a mí no me explican 1 más 1, ¿yo de dónde voy a creer que 1 más 1 es 2? Me tienen que explicar, me tienen que enseñar y yo tengo que entenderlo. Pero, pues, estoy hablando aquí en Colombia, la mayoría de estas enseñanzas memorísticas, que eso no es aprender. Eso no es entender. Uno repetir como loro, como nos hacían aprender hasta el día de hoy las tablas de multiplicar sin entender nada. Sin entender nada, ni qué es una tabla de multiplicación. Eso por lógica se saca cuando uno lo entiende. Cuando uno lo entiende, por lógica se saca. No tiene uno que aprendérsela de memoria. Pero nos hacían 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, y de memoria. Y llegaba toda la mamá y todo el muchachito toda la noche, repitiendo, hasta sueños, tenía pesadillas las personas. Sí, es que yo fui docente en primaria, yo también fui docente en primaria, y los muchachitos llegaban de los otros salones dolorosamente, llegaban con pesadillas. Y cuando llegaban ahí, dígame la tabla del 3. Tenía que ser en orden, uno la tenía que decir en orden, porque si no... Sin ninguna comprensión, por lo tanto... Por 1, 3 por 2, 3 por 3. Que no le fueran a decir a uno 3 por 8, no, empiece desde No. Doctora, me surge una inquietud. El don de lenguas es porque revela situaciones espirituales, ¿verdad? No, el don de lengua, como todas las lenguas, es de comunicación. El don de lengua es comunicación. Ya comunicarse de espíritu a espíritu con Dios o comunicarse mi espíritu con el otro espíritu de la otra persona es comunicación. Las lenguas son para comunicación. La lengua no es para pasar poder, la lengua no es para hacer milagros, es para comunicación. Pero eso, perdón, doctora, pero es una comunicación más profunda o especial que es que cuando tú estabas ahorita explicando, estaba analizando al profeta y yo decía, la profecía es una comunicación muy especial de lo que me está a mí diciendo este Dios, inclusive de cosas espirituales. Entonces me surge es que si ese don de lenguas, perdón, es más especial o me está diciendo cosas más especiales. No, es como cuando yo hablo, tú me vienes y me hablas en inglés a mí. ¿Qué comunicación hubo? Ya te he dicho que no entiendo papa de inglés. Y tú me hablas en inglés cosas espectaculares. ¿Y qué yo qué? No hubo comunicación. O sea, no es nada especial ni diferente, es una comunicación. No. De espíritu a espíritu, de espíritu a espíritu, de espíritu a espíritu. De cuestiones espirituales. Pero si tú me quieres hacer a mí comprender y comunicarte conmigo lo que me estás hablando, y puede ser que estés hablando de, no digamos una bobada, pero me estés hablando no de una conferencia súper académica, que también aprovecho para esto decirle. Nosotros aquí usamos muchas palabras, muchas explicaciones, no errores, pero no usamos cuando estamos hablando de cuestiones técnicas, como nos decía ahora Man, o de cuestiones objetivas, científicas. Muchas veces utilizamos las palabras populares, entendible para cada uno de nosotros, pero aquí no usamos terminología científica, palabras que usa la ciencia y que entre los científicos se entienden, pero como es para toda la gente, incluyendo que tenemos oyentes súper académicos, tenemos oyentes súper científicos, entonces no se preocupen de que, pero esta persona, a mí me pasó hace muchos años, me invitaron y fui con Josefina, mi madre, que fue educadora toda la vida.
toda la vida fue educadora, también una gran lectora. Y nos invitó, porque la conocieron a ella y me conocieron a mí, los miembros de una iglesia local en Cartagena, de un barrio muy popular, con personas muy populares, escasamente sabían hablar y escribir, escasamente, pero de un profundo amor, de una profunda revelación. Y entonces yo no caí en cuenta y fui con Josefina. Y entonces estaba hablando y presentando al Señor Jesucristo y hablando virtudes del Señor Jesucristo sumamente profundas. Una persona miembro de la iglesia y dijo, aiga. De una vez Josefina aquí en el oído me dice, esa persona, ¿cómo Dios le va a hablar y Dios le dice, aiga? Figúrense. Inmediatamente Josefina ya perdió todo interés de lo que estaba diciendo, porque me dijo aquí al oído, ¿cómo así que Dios le está hablando y el Espíritu Santo le está hablando y él pronuncia aiga? ¿Y no oíste que pronunció aiga? Yo le dije, tradúcelo, Josefina, di haya. Se desencantó, como nos dice ahí en el 14, si lo ven a ustedes con esta gritería, sin palabra comprensible, ¿qué dice? ¿Están locos? ¿Esto qué es? ¿No es? ¿Esto qué es? Y yo, en esa charla, dirigida y hablada por el Espíritu Santo con todo el poder y con todo el amor del Espíritu Santo, yo salí edificada. Yo salí muy edificada. Y yo no le presté atención al aiga y a otras pronunciaciones en su terminología y en su hablar popular. ¿Comprende? Y yo no me paré, hay un momentico, vamos a poner aquí orden, no sé, hermano, no se dice aiga sino haya. No, comprende. Y así son muchas situaciones y también eso lo aclaramos. Muchas veces utilizamos y le agradecemos a nuestros oyentes cuando nos escriben, no nos ofendemos, no nos incomodamos. Cuando nos escriben, vea, la palabra científica, técnica, precisa es esta. Y aprendemos y ampliamos nuestro vocabulario y les agradecemos a los oyentes, pero la mayoría de las personas que nos dicen, entendí con ese ejemplo. Entendí con ese ejemplo tan popular, tan sencillo, tan elemental, lo entendí. Y el Espíritu Santo me lo reveló profundamente con esa palabra tan elemental, tan sencilla y muchas veces, como me sucede a mí, mal pronunciada. ¿Comprenden? No quiere decir que no nos culturicemos, tratemos de prepararnos, de utilizar las palabras. Ayer en un noticiero estaba hablando de una genetista, una médica genetista. Y entonces que por ahí hay todos unos rumores de que en la vacuna nos están inyectando un chip. ¿No? Que en la vacuna nos están inyectando un chip, yo no sé para qué, y que nos van a cambiar el ADN y que nos van a cambiar. Entonces esta médica genetista especializada digo, vea, yo no sabré mucho de chip, pero sí sé mucho de genética. La vacuna no contiene ningún chip. Aunque yo no entiendo mucho de estos chips, pero sí entiendo de genética. La vacuna, les puedo decir, no tiene ningún chip. Aclarando esa, y mucha gente le ha creído esa información que la vacuna es que tiene un chip. No saben ni de chip, ni saben de genética, pero se lo han creído. ¿No? Y me llamó mucho la atención cuando ella dijo, no sé mucho de chip, pero sí sé mucho de genética. Y esta vacuna, ninguna de estas vacunas, yo no le estoy diciendo si sirve o no sirve. Lo que yo le estoy diciendo que genéticamente esta vacuna no tiene ningún chip. Porque conozco de genética. Entonces, eso es muy diferente, ¿comprenden? Pero les agradecemos cuando ustedes nos mandan, vea la palabra, el proceso científico, el proceso académico es este,
porque nosotros no somos expertos. Aquí tenemos a Amán cuando él mismo dijo ahora, si estoy hablando con un inglés técnico, comprendo y me bandeo muy suficientemente, pero ya un inglés social, y uno pensaría, pero si sabe inglés técnico, que para mí sería más difícil, que hablaron, good morning, buenas noches, hi, saludos. A mí eso me sería más fácil. Y miren, que a él se le dificulta el inglés social al inglés técnico. Entonces, tengamos en cuenta eso. El Espíritu Santo nos ha hablado aquí con palabras normales, populares, dentro del contexto donde está. Y nosotros, como decía Albanuri, me lo revela en este contexto y yo lo paso a mi contexto, a comprensión mía en mi contexto, sin cambiar lo que está diciendo, sino comprendiéndolo dentro de su contexto. Ya por ahí me habían avisado de que nos están faltando algunos minutos, entonces ustedes manifiesten que ya también yo he hablado mucho. Que van a ustedes a terminar, cada uno de ustedes, con que vamos a terminar este programa. No se me queden mudos, pues. Es que tú eres la que tienes el don de hablar y de enseñar aquí, doctora. No, pero no, ya es para finalizar, para Nosotros aquí estamos despedirnos. para reírnos, para hacer las preguntas, para que tú nos preguntes y nos hagas exámenes. No, bájense de esa nube. Mira, Entonces, nos queda un minutico y nos vamos a gastar en chiste para no responder. ¿Verdad? No, No, los yo dones en solamente... general son, bueno, ahora sí son todos. una demostración de amor que sale de los que hemos creído en el Señor Jesucristo hacia los demás, bien sea otros miembros de la iglesia o personas externas. Es una demostración de amor que ejecuta el Espíritu Santo a través del cuerpo de Jesucristo, a través de la iglesia. ¿Sí? Para eso es lo que me queda claro sobre los dones, sobre todos los dones, no solamente sobre el don de lengua, sobre todos los dones. Que son una expresión, la forma en la que el Señor también expresa su amor hacia todos los demás. Su amor y su servicio. Y animarnos a todos. Yo quedé muy animada en seguir pidiendo más dones, como dice el Espíritu Santo. Anheléis los mejores dones, pero entendiendo que son para el servicio, el amor y para la edificación de la iglesia. Todos los dones son buenos, ¿comprende? Todos los buenos son buenos. Sino, ¿qué don va a pedir que le convenga a la iglesia? A la iglesia, exacto. O a las otras personas. Con conocimiento. Y yo, pues no, animar a que es muy importante conocer los dones. Yo creo que cuando uno conoce los dones, el ser humano y más los creyentes, pues el Señor nos potencia, el Espíritu Santo saca todo eso maravilloso que ha puesto en nosotros para ayudar a otros externamente e internamente. Entonces creo que conocerlos es una cosa maravillosa que potencia a cada uno de nosotros en sus talentos y en sus dones. Un abrazo para todos ustedes. Disfruten. Y los dones son poder. Los dones son poder. Así es, disfruten este día maravilloso, sigan ahí en compañía de sus familias y haciendo sus actividades. Un abrazo y nos vemos el próximo sábado ya con un nuevo año. Para todos, buen día. Chao. Luego.